Si uno mira algunos informes, son alarmantes, ¿no? Que las personas destinan entre el 50 y el 70% del sueldo a pagar alquileres, que además las familias están usando cada vez más las estrategias es decir, necesitan endeudarse para poder sostener los gastos cotidianos como compra de comestibles y, ni hablar de que destinan cada vez una mayor parte de sus ingresos a pagar deudas que ellas tienen contraídas. Hay un informe de el Instituto de Estadísticas y Tendencias Sociales y Económicas, el IETSE, que alerta de que el 90% de la población argentina está endeudada, que el 56% de los hogares ya destina entre el 40 y el 60% de sus ingresos mensuales a pagar estas deudas. Bueno, en esta línea vamos a hablar de este panorama con el economista, misionero, que está al frente del IERAL y que es parte también de la Fundación Mediterránea, Gerardo Alonso Schwartz. ¿Qué tal, Gerardo? ¿Cómo está? María Marta y todo el equipo, los saludamos. Hola María Marta, ¿cómo están ustedes? Muy bien por acá. Bien. ¿Están así los informes que ustedes manejan? ¿Indican más o menos lo mismo? A ver, algunas cosas nosotros no lo estamos viendo, otras sí. Por ejemplo, es cierto de que ha aumentado el crédito, eso está claro y esto implica de que todas las personas, personas físicas, las personas de carne y hueso, pero también las empresas están tomando deudas, o la mayor parte de ellas, de hecho en el total del país, pero también en la provincia de Misiones, reciben aproximadamente el 100% de las deudas en términos reales, o sea, en igualdad de poder de compra de ese dinero creció más del 100%, o sea, prácticamente se duplicó la cantidad de créditos, o sea, en el sistema financiero bancario, tanto a las personas como a las empresas. Ahora, lo que nosotros no llegamos a ver todavía es que esto esté representando un problema. ¿Por qué? Porque si bien claramente el año pasado sí lo fue, el año pasado recordemos tuvimos un primer semestre muy complejo con una inflación muy alta de casi el 300% anual, 287 fue el valor registrado en mayo y junio aproximadamente. En esos meses fueron los valores más altos. Siempre hablando de inflación anual, con lo cual quedaron muy retrasados los salarios y es ahí justamente donde muchas personas tuvieron que recurrir al crédito para poder enfrentar los gastos diarios. A partir de ahí, a partir de que termina el primer semestre y comienza el segundo, comienza a haber cierta recuperación del poder adquisitivo de los salarios. No con respecto a años anteriores, sino con respecto a la pérdida que habíamos tenido en esos meses, en esos primeros meses del año pasado. Entonces, lentamente esto se está comenzando a dinamizarse, está comenzando a ver una recuperación de poder adquisitivo lenta, pequeña, pero recuperación al fin, y de hecho eso se muestra en la cuestión de que los préstamos o los créditos en situación no normal, o sea, aquellos que tienen más de un mes de mora o de demora en la devolución de esos créditos, es de solamente el 2,6% en la provincia de Misiones, con una baja de más del 20% con respecto al año pasado. En algunas otras provincias del NEA o incluso a nivel nacional, vamos a encontrar de que tal vez una tasa un poquito más alta, pero estamos hablando del 4%, 5% del total de créditos otorgados que están con problemas en esa devolución, con una baja muy importante con respecto a valores del año pasado. Entonces, lo que nosotros vemos es, ¿está creciendo el crédito? Sí. Entonces, eso significa lo que decías de este informe, que no lo hicimos nosotros, que
Dice que los argentinos estamos más endeudados, sí es cierto, Ujú, está creciendo, porque es contracara de que está creciendo el crédito. Ahora, ¿para qué se está endeudando la gente ujú, o las personas? Ahí es donde diferimos en las conclusiones de ese informe, por el hecho de que lo que nosotros estamos observando es que el auge de ventas de motos, de autos y está comenzando a ver también un crecimiento en la venta de inmuebles, está explicado justamente por ese crédito, que antes estaba muy orientado a crédito al consumo principalmente y ahora está orientado al consumo, pero no de alimentos y bebidas, sino principalmente a bienes durables. Y es por eso que, teniendo en cuenta esto, es que además vemos que los créditos, todos datos del Banco Central, todos datos oficiales, nos muestran que hay muy pocos créditos que están actualmente con problemas en la devolución de las cuotas mensuales. Entonces, la pregunta desde acá es cómo ujú. verlo, vaso medio lleno o medio vacío. Pero creo que más allá de que obviamente todavía es incipiente esa recuperación de la economía y del poder adquisitivo de los salarios. Personalmente me parece más interesante el uso del crédito para comprar bienes durables a lo que veíamos hasta el año pasado y sobre todo el año antepasado, donde se compraba la carne o las compras del supermercado con tarjeta de crédito y en cuotas, ¿no es cierto? Es como que ha cambiado el uso del crédito, lo cual yo considero algo positivo. Ujú. Cuando bueno, hablábamos recién de la morosidad, ¿no? Cuando uno podría Ujú, decir, bueno, se toma crédito, por ejemplo, ¿no? Para bienes durables o a lo mejor para comprar un vehículo, ¿no? Ya sea ujú. moto, a lo mejor incluso puede ser para trabajar o para generar algún tipo de emprendimiento. La morosidad sería un indicador de que esa decisión no estuvo bien tomada, es decir, si yo tomo la decisión pero después no puedo pagarlo. Y eso recién nos dijiste que la morosidad no es muy elevada en Misiones. Solamente el 2,6%. Ujú. Eso, Es realmente es muy bajo, o sea, ujú. el dato es muy bajo, lo cual es muy bueno. Significa de que la gente está pudiendo pagar esas deudas que ha contraído. Ujú. Yendo a la toma de la decisión, porque también hay informes que hablan de la morosidad no solamente de los hogares o de las personas, sino también de las empresas. Cuando los Ujú. endeudamientos son a ver, el uso de una herramienta para crecimiento, para inversión, y cuando es en realidad un endeudamiento que es un signo de alarma de cómo está actuando o cómo está funcionando la economía. Bueno, ahí deberíamos ver cuál es el Mm, objetivo o el objeto para el cual se tomó ese crédito. ujú, La información oficial no detalla esa información porque es una mm, información privada de cada una de las empresas. Pero lo que sí vamos a poder ver o a sacar nuestras conclusiones es a partir de justamente ese mismo indicador que mencionaba de crédito en situación no normal. Técnicamente se llama así. ujú, Los créditos que están con problemas en su devolución. ujú, Porque más allá de que yo, supongamos que tome un crédito para generar una nueva línea de producción o una nueva máquina que en mi fábrica se necesite, si después las ventas no acompañan esa proyección que yo había hecho al tomar la decisión de tomar el crédito, no voy a poder devolverlo, más allá de que la haya tomado con las buenas intenciones de expandir la producción. Lo mismo voy a estar en problemas, de la misma manera que si tomo el crédito para pagar sueldos, por ejemplo, que sería ujú, otra de las opciones, mucho menos saludable, ¿no es cierto? Porque evidentemente si tenemos que tomar un crédito para pagar gastos corrientes de una empresa, estamos en problemas más graves, pero ese dato no surge de la estadística oficial ujú, o abierta al público, porque son datos privados de cada una de las empresas. Lo que sí vamos a ver es esto que mencionaba de cómo están los créditos en su evolución o en su proceso de evolución. Y ujú. bueno, esto es lo que
vemos. Mm. Puntualmente, para hacer una referencia, a ver, Ujú. supongamos, si querés, a unos datos más, en Misiones el total de créditos en situación normal el 2,3%, en Corrientes el 3%, en Chaco 2,8%, en Formosa 4,4%, tal vez un poco más alto que acá. Si vamos a personas físicas, o sea, las personas de carne y hueso, los créditos que se han tomado y que están teniendo problemas para la devolución, emisiones son del 3%, un poquito más alto que el total, pero es del 3%, es realmente Ujú. también muy bajo. Corrientes el 6%, Chaco 3,5%, Formosa el 3%. Esos son créditos normalmente personales o créditos que se generan a través de la tarjeta de crédito. Y si vamos a créditos productivos, estamos también en ese 2% que mencionaba antes, ¿no es cierto? Entonces, estamos en valores muy, muy bajos todavía, por lo menos eso es lo que muestran los datos oficiales. Ujú. Obviamente, yo le cuento esto a Mm. alguien que no está pudiendo, que está súper endeudado y que no está pudiendo pagar las deudas, y me dice, eso no es la realidad además porque yo lo veo de tal forma. Sí, Ujú. claro, obviamente siempre hay situaciones particulares, pero los datos agregados de toda la provincia, del sistema financiero bancario de estas provincias, nos muestran estos datos. Claro, yo te quería preguntar, porque estoy pensando en toda esa parte de la provincia. Misiones tiene, bueno, como todas las provincias, ¿no? Tiene situaciones muy dispares y una es la del asalariado que vive normalmente en las ciudades, ni hablar de Posadas, Subirá, El Dorado, quizás las principales ciudades, Iguazú también, y después todo Ujú, el sector productivo ligado a la producción agropecuaria, ¿no? Y que ujú. es un sector que está con serios problemas. Estoy pensando en la yerba, en el té, que son las grandes, bueno, y también todo el sector maderero y el impacto que esa baja en la actividad, es decir, como no se paga bien, bueno, hay toda una cadena que la venimos charlando todo el tiempo, que Ujú. frena o detiene la economía o enfría mucho la economía de algunas localidades. Entiendo que a lo mejor es difícil registrar eso porque quizá no son economías que están totalmente formalizadas, a lo mejor no hay uso tanto de crédito o de tarjetas de crédito y se pueda... Bueno, La pregunta clara, es, ¿hay clara, algún dato de esto? La respuesta Mm. corta es no, no lo hay. Está bien. La respuesta un poco más larga Mm. es claramente en cada uno de los sectores tenemos situaciones muy distintas. Ujú. Todos los sectores son muy heterogéneos Mm. dentro de cada sector. Mm. Por ejemplo, si hablamos de madera, no es lo mismo Mm. madera nativa que madera cultivada. No, no es lo mismo el mercado interno o el mercado externo, o sea que la empresa esté orientada al mercado externo, a la exportación o al mercado interno. No es lo mismo hacer productos para estructurales para la construcción, que sabemos que todavía, si bien se está recuperando, esto es lento todavía a nivel nacional, con lo cual la demanda de estos productos de madera estructural y para escofrados todavía es lenta, que es lo que puede llegar a suceder como, por ejemplo, con otros productos que son madera destinada para muebles Mm. o madera con otros usos especiales. Entonces siempre vamos a encontrar situaciones muy heterogéneas dentro de cada uno de los Mm. sectores. Y si vamos a hablar de las personas físicas o personas de carne y hueso, nos vamos a encontrar con la principal diferencia Mm. está entre aquellos que tienen un salario registrado, tienen Claro. ingresos registrados y aquellos que no. Ujú. Aquellos que no tienen ingresos registrados lamentablemente no acceden al sistema financiero bancario tradicional y tienen que recurrir en el caso de necesitar o querer acceder a un préstamo a estas financieras que tienen tasas mucho más altas que el sistema tradicional y por lo tanto están más expuestas también a una situación de no devolución de esos créditos porque es más difícil, simplemente porque son mucho más caros que los Mm. préstamos bancarios. Ujú. Entonces, claramente aquellos que no tienen ingresos registrados o en blanco van a estar en una situación peor que aquellos que tienen un salario por más de que sean independientes, pero tengan ingresos registrados que pasan por el banco y por lo tanto
acceden a este sistema financiero. Entonces, la situación obviamente es heterogénea y habrá que analizar cada uno de los casos, y hay algunos sectores, los más informales, sobre todo, claramente los más perjudicados en este sentido, porque son los que no acceden a estos mecanismos que son los más baratos, los más accesibles y los más también más exigentes en cuanto a los requisitos, pero una vez que se cumplen esos requisitos son mucho más amigables en la devolución o en la negociación en caso que haya algún tipo de problemas. Claro, por ahí como para comprender el alcance de cuando se habla de este 2% de morosidad, estamos hablando de deudas con tarjeta, de quienes tienen tarjetas o quienes han tomado algún préstamo en entidades bancarias que están reguladas por el Banco Central, digamos, como para entender de qué estamos hablando. Préstamos personales que se pueden hacer préstamos personales a sola firma, préstamos personales directos, préstamos inmobiliarios, préstamos personales prendarios para la compra de un auto, o también préstamos que sean con tarjetas de crédito. O sea, las compras con tarjetas de crédito también forman parte de esto, porque es un crédito que otorga el banco a cada una de las personas que utiliza este mecanismo. Gerardo, ¿hay algún dato más que quieras destacar, ya sea, no sé, alentador, desalentador, de alarma o de alivio? Como mencionaba, la parte positiva es que ha vuelto a aparecer el crédito en el sistema económico argentino, en la economía argentina ha vuelto a aparecer el crédito que había desaparecido prácticamente en los últimos 10 años con la irrupción del gobierno nacional, que con un déficit tan grande recurría a los bancos para financiar ese déficit. Bueno, al lograrse ese equilibrio fiscal, eso es lo que nos toca diariamente a cada uno de nosotros. Al lograrse ese equilibrio fiscal, ha liberado recursos que los bancos ahora los quieren canalizar al sector privado, y eso es lo que está moviendo sobre todo la compra de bienes durables en todo el país, también en la provincia de Misiones. Esa es la parte positiva. Lo que está faltando para terminar de dinamizar la economía en aquellos sectores que no son hidrocarburos, minería, el campo y la pesca, que son los que mejor le estaba yendo hasta los últimos meses en nuestro país, es justamente avanzar con esa agenda de reformas y de reducción de costo argentino, que nos hace difícil competir con Paraguay, con Brasil, desde acá, desde la provincia de Misiones, y tienen que ver con esa reforma laboral que disminuya los costos laborales, y reforma tributaria y de regulaciones que haga más fácil hacer negocio. Esto todavía son temas pendientes, así que depende de cada uno ver, como decía, el vaso medio lleno o medio vacío. Entiendo de que si aun cuando uno vea el vaso medio lleno, tiene que entender de que es necesario, absolutamente necesario, avanzar con ese tipo de medidas, porque eso generará justamente la mayor competitividad de la economía argentina, y eso redunda en lo que realmente nos importa a todos nosotros, que es mayor empleo y mejores salarios para todos los argentinos. Bueno, Gerardo, muchísimas gracias, muy amable. Por favor, gracias a ustedes, saludos a todo el equipo y que tengan un muy buen día. Muchas gracias. Bueno, hablamos con Gerardo Alonso Schwartz, él es economista, está al frente del IERAL y es también referente de la Fundación Mediterránea.